David Triviño, fuera del hecho de que Cuba es una dictadura, pues fuera de ese hecho hay poco, ¿eh? ¿Qué piensas de las misiones médicas humanitarias que ha hecho en varios países del mundo, que te han visto la cara? Cuba no hace misiones médicas humanitarias y si hace son muy poquitas. En la gran mayoría de los casos, lo que hace Cuba, y porque hemos hablado del problema de cubano, de que no tiene que vender, entonces vende 1.100 millones de dólares que exporta todo lo que puede, no tiene más que exportar. Pero compra 5.200 millones de cosas que importa, y las importa de 100 países con los que comercia perfectamente, independientemente del embargo con Estados Unidos. El problema es que hay un déficit de 4.000 y pico de millones de dólares que no sé de dónde lo saca si no tiene nada que vender. Pues lo saca de las remesas de los cubanos que están en el extranjero y lo saca del alquiler de médicos. Y desde que se fueron los médicos a Brasil, ahora que estuvieron los médicos en México, en varios lugares donde han estado los reputados médicos cubanos, se ha denunciado, porque además se quedan muchos, en varios cientos de médicos se quedaron en Brasil, dijeron yo no vuelvo ni de broma, como antes se quedaban músicos y escritores y deportistas, montones de deportistas se quedaban por ahí. Bueno, los médicos van por un contrato con el gobierno cubano al que se le paga entre 2 y 3 mil dólares al mes por cada uno de los médicos. Cada uno de los médicos no recibe más de 650 dólares al mes como salario que le da el gobierno cubano. Por lo tanto, la ganancia neta para Cuba es de más de 2,000 dólares por médico de media. Estoy dando cifras, las cifras que recuerdo que se manejaron cuando estalló el tema de Brasil. No son misiones médicas humanitarias, es alquiler de médicos porque Cuba no tiene que vender. Su otra fuente de ingresos, aparte de los cubanos en el exterior y el alquiler de médicos, era el turismo, y precisamente parte de la crisis que está viviendo Cuba en este momento es que sus ingresos por turismo se fueron al demonio con la pandemia, dejó de haber turismo. Entonces, sí, siempre dicen que son misiones humanitarias, porque cuando las misiones humanitarias las cobras ya no se llaman así.